Hola y bienvenidos a este tutorial donde vamos a tratar la edición de modelos en 3D obtenidos mediante radiología, en este caso mediante TAC. Este tutorial lo englobamos dentro del curso de diagnóstico 3D y planificación quirúrgica en otorrinolaringología con software como el Osiris. Vamos a ver algunos conceptos y algunas técnicas que por su extensión por el curso pues no son posibles. Y concretamente lo que vamos a hacer es lo que hemos llamado una mastectomía virtual, que no es más que vamos a editar un modelo del hueso temporal que hemos recreado a partir de cortes por TAC y vamos a visualizar el interior de la mastoide. Como hemos visto durante el curso, la idea es que usando programas como Siri o en su caso para Windows 3D Slicer, nosotros vamos a obtener un modelo en 3D, un modelo, digamos que un modelo en bruto, un modelo que tiene muchas imperfecciones, muchas zonas que no nos interesan. Nosotros vamos a llevar este modelo a Blender, que Blender es una suite 3D, un programa de diseño 3D completo. Como hay muchísimos que podemos usar, o sea, podéis usar el que queráis de 3D Studio Max, Rhino0, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a usar Blender, bueno, porque es un programa totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Con este programa vamos a editar el modelo 3D y vamos a quitarnos las zonas que no nos interesan y vamos, en este caso, a abrirnos un agujero dentro de la mastoide y vamos a quitar todas las imperfecciones que hay dentro de la mastoide para visualizar su interior. Antes de empezar, recordaros que Blender se puede descargar desde la página web blender.org. Bueno, pues aquí tenemos la interfaz de Blender. Nada más abrir el programa, pues nos encontramos con esta pantalla. Lo primero que vamos a ver son unos cuantos conceptos básicos de cómo movernos por el programa y algunas dos o tres herramientas que vamos a usar a la hora de la reconstrucción. Bueno, lo primero que nos encontramos en Blender es un montón de botones, un montón de pequeñas pantallitas, de submenú, etcétera, etcétera. Bueno, en principio vamos a ignorar la mayor parte de ello ahora mismo. La mayor parte de la interfaz, como veis, la ocupa este recuadro gris, que esto es lo que llamamos la pantalla 3D. Esto es como un entorno virtual donde vamos a ir colocando nuestros objetos. Y esta rejilla no es un objeto, la rejilla que tenemos aquí simplemente es un poco para orientarnos y para dar una sensación de espacio, ¿no? Porque aquí no tenemos suelo. Y en el que podemos ver los ejes. El eje verde es el eje Y, el eje rojo es el eje X y esta línea azul es el eje Z, ¿vale? Estos son los tres ejes del espacio. Por defecto en Blender se nos abre con tres objetos en la pantalla. Este objeto que está seleccionado, los objetos seleccionados veis que se rodean de una línea naranja. Pues este objeto que está seleccionado, que es un cubo, esto es una malla 3D. La mayoría de objetos que vayamos colocando son mallas 3D. Nuestro hueso temporal cuando lo coloquemos es una malla 3D. Sería un objeto del mismo tipo que el cubo. Otro tipo de objeto que tenemos aquí, este objeto, veis que ahora se ha marcado este con una línea naranja porque yo lo he seleccionado. Para seleccionar es se pulsa el botón derecho del ratón. Entonces cuando pulso el botón derecho del ratón, pues se me marca este objeto que es como una especie de esfera, es una luz, y este objeto que es como una pirámide es una cámara. Las luces y las cámaras por ahora mismo no nos interesan, pues esto es solo si vamos a hacer alguna foto o algún vídeo. Os voy a activar una cosita aquí. Un momentito, ya. Aquí en el cuadro inferior izquierdo podéis ver se pueden ver las teclas del ratón que yo voy pulsando o las teclas del teclado que yo voy pulsando. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es cómo movernos, porque esto es un entorno 3D, como digo, en el que me puedo mover y ponerme en la posición que yo quiera. ¿Cómo hago esto? Pues con tres tipos básicos de movimiento. Uno que es orbitar. Orbitar es esto, es girar, es como si yo estuviera girando alrededor de un objeto. Se gira el punto digamos, el centro del giro es siempre el objeto seleccionado. Se puede poner otro tipo de centro, pero bueno, por defecto viene el objeto seleccionado y es bastante práctico. ¿Y cómo se orbita? Pues pulsando el botón central del ratón y mientras lo mantengo pulsado desplazo el ratón. Entonces pues es como si girara alrededor del objeto seleccionado.
El otro tipo de movimiento es el paneo. El paneo es un movimiento, es como si yo me moviera paralelo a la pantalla. Para eso pulso la tecla Shift y el botón central del ratón. Y con las dos pulsadas muevo el ratón. Entonces veis que me muevo paralelo a la pantalla. Os recuerdo, Shift y botón central del ratón. Y el siguiente movimiento sería el zoom. El zoom in y el zoom out. Acercarme o alejarme. Esto se hace girando la rueda del ratón. Entonces veis que esto se hace así a modo de escaloncito. Y si lo quiero hacer de forma más suave, pulso el botón control y la tecla central del ratón y desplazo el ratón. Entonces con eso pulsado muevo hacia arriba o hacia abajo y me alejo o me acerco. Entonces pues orbitar, botón central del ratón, panear, shift más botón central del ratón y control y la rueda del ratón para hacer el zoom, o control botón central del ratón para hacer el zoom de forma más suave. Esto es como si yo me moviera por toda la pantalla sin alterar los objetos. Yo me muevo a través de los objetos o entre medio, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver los modos en los que trabaja Blender. Blender trabaja en muchos modos para hacer diferentes tipos de cosas. Nosotros vamos a usar dos modos. El modo objeto, que es el modo en el que estamos por defecto. Para ver el modo en el que estamos, pues aquí en este pequeño botoncito veis que pone Object Mode, porque estamos en el modo objeto. En el modo objeto es un modo en el que trabajamos pues con objetos independientes, y podemos moverlos, por cambiarlos de posición, etcétera, etcétera. Y el modo edición, si hablo este desplegable, veis que se abren un montón de modos. Nosotros vamos a elegir el Edit Mode, que es el modo edición. En el modo edición, cuando lo he pulsado, veis que se me ha cambiado el objeto. En el modo edición yo trabajo sobre el objeto y lo puedo cambiar sus características. Veis que ahora se me ha puesto todo naranja el objeto y el objeto le han aparecido aquí unos puntitos. Sigue apareciendo estas líneas. Ahora mismo estoy viendo los componentes que forman el objeto. Los objetos lo forman tres componentes: vértices, que son estos puntitos; aristas, que son las líneas que unen cada vértice; y caras, que son la superficie que hay entre varias aristas. Entonces yo con estos tres botones puedo cambiar si quiero trabajar con vértices, quiero trabajar con aristas. Veis que ahora yo seleccionaría las aristas solo. Y veis que ahora cuando yo pulso el botón derecho del ratón sobre el objeto, no se me selecciona el objeto entero, sino que se me selecciona el componente que forma el objeto. El subobjeto se llama eso. Y cara. Aquí puedo trabajar con cara. Veis que yo estoy seleccionando las caras, ¿vale? Esto nos va a ser útil cuando tengamos nuestro hueso temporal, pues le queremos quitar parte, queremos quitar pieza, pues entonces tendremos que seleccionar pequeños componentes del objeto. ¿Cómo cambiar rápidamente de modo objeto a modo edición? Pues pulsando la tecla tabulador. Cuando pulso la tecla tabulador, cambio y alterno entre modo edición y modo objeto. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvemos al modo objeto. Una cosa interesante que vamos a ver ahora son las transformaciones. Las transformaciones básicamente es, pues eso, transformaciones que hacemos sobre nuestro objeto. También se pueden hacer sobre los pequeños componentes estos que tiene cada objeto en el modo edición. Pero bueno, lo vamos a ver en el modo objeto. Básicamente las transformaciones son tres. Son mover, puedo mover el objeto y cambiar la posición del objeto; escalar, que es cambiar el tamaño del objeto; y rotar, que es cambiar la orientación del objeto. ¿Cómo muevo un objeto? Pues pulsando la tecla G. Pulso la tecla G y entonces muevo el ratón y yo puedo mover el objeto, y cuando pulso de nuevo el botón izquierdo del ratón, el objeto ya se me queda colocado donde lo he puesto. Pulso la tecla G y muevo. G de grab en inglés, que es como agarrar, desplazar, ¿vale? Si quiero, todas las transformaciones las puedo restringir a un eje del espacio. Si pulso la tecla G y luego pulso la tecla Y, por ejemplo, pues entonces ya no lo muevo libremente, sino que solo se me mueve a lo largo del eje Y. Esto sirve para hacer un poco la cosa un poco más precisa. Yo puedo mover aquí al eje Y, ahora luego pulso de nuevo eje X, y entonces se me restringe el eje X, y lo puedo mover donde quiera. La siguiente transformación es el escalado.
El escalado es cambiar el tamaño del objeto. Eso se hace con la tecla S de Scale o Scale. Entonces pulso la tecla S y muevo el ratón, lo hago más grande, muevo el ratón hacia abajo, lo hago más chico. Esto para cambiar el tamaño. Y luego la rotación, que es cambiar la orientación del objeto. Se hace con la tecla R de Rotation. Entonces, pulso la tecla R, entonces puedo rotar el objeto. El eje de rotación es un eje perpendicular a la pantalla, ¿vale? Si yo me muevo por la vista 3D, le doy a la R, pues ahora gira en otro eje que es un eje perpendicular a la pantalla. Si quiero rotarlo siguiendo un eje concreto, pues entonces pulso la R y, por ejemplo, Z, y entonces se me va a rotar siguiendo el eje Z, ¿vale? Bueno, esas son las transformaciones. Las transformaciones las puedo aplicar en el modo objeto y en el modo edición. Y ya para terminar, os voy a comentar algunas cositas de cómo selecciono los objetos. Como hemos visto, los objetos se seleccionan con la tecla, con el botón derecho del ratón. Pulso el botón derecho y se me selecciona el objeto y el objeto seleccionado se marca en naranja, ¿vale? Pero, ¿cómo seleccionar? Hay dos herramientas muy útiles de cómo seleccionar varios objetos a la vez, ¿vale? Para eso voy a borrar esto, pues no le hagáis mucho caso. Voy a borrar este objeto y voy a poner aquí otro objeto. Esto, pues, como no lo vamos a usar, no voy a explicar. Pero bueno, aquí he creado esta esfera, ¿vale? Esta esfera que tiene, pues, sirve para explicar lo que vamos a ver porque está compuesta por muchos más vértices, ¿vale? Que el cubo, Pues bueno, por ejemplo, vamos a trabajar en el modo edición ahora. Veis que cuando paso al modo edición está todo naranja, porque está todo seleccionado. Un atajo de teclado muy útil es la tecla A. Pulsando la tecla A selecciono todo o deselecciono todo. Ahora acabo de deseleccionar todo. Si pulso la tecla A, selecciono todo. Pues, pulsando la tecla A, pues voy cambiando a lo selecciono todo o lo deselecciono todo. Si yo quiero seleccionar, veis que aquí estoy en el modo de edición, entonces veis que selecciono cada vértice. Selecciono un vértice, pero cuando yo pulso otro vértice, se borra el anterior y selecciona el nuevo. ¿Cómo hago si yo quiero seleccionar varios vértices? Pues pulsando y manteniendo pulsada la tecla Shift. Si pulso la tecla Shift, veis que se van manteniendo seleccionados los objetos que voy seleccionando. No se borran. Y así puedo seleccionar varios. ¿Qué pasa? Esto, pues en esta esfera que tiene poquitos vértices, pues vale, es útil. Pero si es un objeto con muchísimos vértices, pues ir seleccionándolos uno a uno es un poco pesado. Bueno, pues tenemos dos herramientas fundamentales para seleccionar varios vértices a la vez y que las usaremos bastante a la hora de editar un poco la mastoide o el hueso temporal. Uno es la tecla B. Cuando pulso la tecla B se me aparece esta cruz y si la muevo con el botón izquierdo del ratón pulsado aparece este cuadro. Y entonces todo lo que esté englobado en el cuadro se selecciona, ¿vale? Y es una manera de seleccionar vértices rápidamente. Os repito, en la tecla B y con el botón izquierdo del ratón lo desplazo y se selecciona. Y veis que así no se ha borrado la primera selección que yo he hecho. Entonces yo puedo ir pulsando varias veces la B, ¿vale? Y seleccionándolo todo. No se borra la selección anterior. Vamos a deseleccionarlo todo. Otra herramienta útil es la selección con pincel, que se llama, que es pulsando la tecla C me aparece ese circulito. Ese circulito con la rueda del ratón yo lo puedo hacer más grande o más chico. Y el circulito se mueve moviendo el ratón. Cuando pulso el botón izquierdo del ratón y me muevo, pues todos los vértices que voy tocando con este pincel se van seleccionando. Y cuando suelto, pues ya desaparece el pincel y nada, tengo seleccionados los vértices, ¿vale? Entonces la tecla B y la tecla C son dos atajos útiles para seleccionar varios vértices. Y ya así para terminar,
veis que los objetos en Blender yo lo puedo ver en forma sólida, así, o en forma transparente, de alambre que se llama, pulsando la tecla Z. Si pulso la tecla Z veis que estoy viendo el objeto en forma alámbrica. ¿Qué interés tiene esto? Pues tiene el interés de que así puedo seleccionar los vértices que están, digamos, detrás, vértices que no veo. Si yo lo tengo en forma sólida y hago, por ejemplo, un marco con la tecla B y selecciono estos vértices, si le doy la vuelta a la esfera, estos de aquí no se han seleccionado. Sin embargo, voy a deseleccionar, si lo tengo con la tecla Z en el modo alámbrico y con la tecla B pulso, selecciono estos objetos y vuelvo otra vez al modo sólido, pues se han seleccionado todos, tanto los que están visibles como los que no, como los que están detrás, ¿vale? Esto pues también va a tener su utilidad a la hora de la reconstrucción, que bueno, que ya iremos viendo. Bueno, y estos son los conceptos así básicos que, que es importante un poco tener en mente antes de empezar con la reconstrucción propiamente dicha. Bueno, aquí tenemos, vamos a empezar a editar el modelo 3D que nos hemos exportado, que nos hemos creado con 3D Slicer, ¿vale? Acabamos de abrir Blender, entonces nos sale la pantalla por defecto. Vamos a borrar el cubito, para eso pulsamos la tecla X o la tecla suprimir y le damos a delete, ¿vale? Bueno, ahora nos tenemos que traer el modelo 3D que nos hemos creado en 3D Slicer, lo vamos a traer a Blender. Y para eso nos vamos a la pestaña File y buscamos importar. Vamos a importar un archivo 3D. Estos son todos los formatos o tipos de archivo 3D que soporta Blender. Esto pasa como con los vídeos, ¿no? Los archivos 3D, las mallas 3D, pues tienen un montón de tipos de archivos, de extensiones y tal. Nosotros en 3D Slicer nos lo hemos grabado como STL, como .stl, que es como exporta 3D Slicer. Pues vamos a importar un archivo 3D Slicer. Buscamos donde tenemos el archivo. Yo lo tengo aquí, vamos a importar un hueso temporal derecho. Y le damos a importar. Esperamos que lo importe. Le damos aquí el botón de la parte superior derecha, Import STL. Y esperemos. Esto depende de vuestro ordenador, pues tarda un poquito más. O menos. Bueno, ya estamos de nuevo en la interfaz de Blender y ahora parece que no ha pasado nada. Que tenemos, vamos, que no ha habido ningún cambio. Aquí en esta pestañita de aquí, este recuadro de aquí nos dice los objetos que tenemos en nuestra escena. Tenemos una cámara, una lámpara y aquí tenemos el Right Temporal Bone que está, o sea que estará por algún lado, pero no sabemos dónde está. Normalmente los modelos de 3D Slicer son muchísimo más grandes que la escena. Entonces vamos a echarnos para atrás y aquí empieza a aparecer. Sale este mamotreto, cuando nos vamos acercando ya sí parece esto un hueso temporal, ¿veis? El hueso temporal es enorme con parte del el dispositivo que le ponen en la cabeza, algunas cositas que se nos ha recreado aquí. Bueno, todo eso lo vamos a editar ahora. Que sea así de grande en principio no nos importaría para lo que vamos a hacer aquí, pero si queremos luego sacarle algunas fotos, hacer algún vídeo, etcétera, etcétera, es interesante que sea pequeño, porque bueno, si ponemos algunas luces, pues para que la luz interaccione bien con el modelo, pues es recomendable que sea de tamaño, bueno, pues un tamaño un poquito más pequeño, que se ajuste un poquito a la rejilla, ¿eh? Pero así que lo vamos a hacer un poco más pequeño, pero bueno, en realidad este paso pues no sería importante. ¿Qué vamos a hacer al principio? Bueno, aquí en esta pestaña de aquí veis los números de vértices que tiene el modelo. Este modelo, si el cubito tenía 8 vértices, pues este modelo tiene 1.200.000 y pico vértices. O sea, este es un modelo de muy alta resolución. Como es normal, cuanto más resolución tenga el modelo, pues más le va a costar al ordenador mover el modelo. Con este no me puedo mover aquí tan fácilmente, ¿veis? Esto va a trompicones tan fácilmente alrededor del modelo. Aunque bueno, pues mi ordenador parece que sí puede con él, pero bueno. Si es interesante, al principio bajarle un poquito la resolución al modelo, porque nosotros no vamos a necesitar que tenga tantos vértices para lo que vamos a hacer. Entonces es interesante bajarle un poquito la resolución.
¿Cómo hacemos eso? Esto lo vamos a hacer con un modificador que hay aquí. Abrimos un poquito esta pantalla para que sea más grande. Aquí hay un montón de tipos de herramientas. Depende de lo que queráis hacer con el modelo, que no, bueno, no viene al caso. Nos vamos a ir a esta que viene una llave, una llave fija. Pues la pulsamos. Esto es para añadir modificadores que se llaman para hacer bueno, varios tipos de cosas al modelo 3D. Nosotros vamos a buscar un modificador que se llama decimate, decimación. ¿Eso qué significa? Pues eso es convertir el modelo, le vamos a bajar la resolución, vamos a hacer que de 1.000.000 y pico de vértices pase a la mitad más o menos, pero Blender lo hace de tal manera que no pierde calidad la imagen, que pierde la mínima calidad posible, ¿vale? Le damos aquí a decimate, esperamos un poquito, y aquí nos salen las opciones del modificador. La que nos va a interesar es aquí, la ratio. Si vemos aquí, si está en un 1 significa que está al 100% de la resolución. Nosotros lo vamos a bajar, esto lo podéis bajar o deslizando el botón izquierdo del ratón sobre la barra o simplemente pulsando y poniendo un botón, poniendo un valor, digo, perdón. Entonces vamos a ponerle, yo le voy a poner .4, o sea, vamos a bajarle más de la mitad de la resolución, ¿vale? Le damos a intro, esperamos un poco que esto calcule. Estos primeros pasos son un poco lentos porque trabaja sobre una malla bastante grande. Luego ya poco a poco, como vamos a bajar las resoluciones para que los pasos que vayamos haciendo, las transformaciones que vayamos haciendo, ocupen menos memoria y el ordenador pues no se nos cuelgue, ¿no? Muy bien, ya se nos acaba de aplicar. Veis que la ratio aquí, la barra, ha bajado y se ha puesto aquí en el 0.4, ha bajado más de la mitad y veis que aquí los vértices pues han bajado a más de la mitad. Ahora tengo 500.000 vértices. Que bueno, que son bastantes también, pero hombre, ya puede ir un poquito más rápido. Pero veis que casi no, vamos, has tenido que fijarte mucho para ver un cambio en la imagen, ¿vale? Porque Blender lo hace de tal manera que se pierde la mínima calidad en la imagen. Bueno, ahora le vamos a dar a aplicar, porque mientras no le demos a aplicar, digamos que el modificador no está verdaderamente aplicado al modelo, entonces no va a seguir ocupando memoria. Entonces le damos a aplicar, vuelve a pensar un poquito el programa. Muy bien, ya se ha aplicado definitivamente el modificador. Cuando ya hago esto, ya esto no tiene vuelta atrás, ya lo hemos aplicado y ahora ya tenemos un modelo con 500.000 vértices. Mientras no lo hubiera aplicado, podía volver atrás, podía darle otro valor al ratio en el modificador de decimate, por si, bueno, pues no estaba contento con el 0.4 y quería pues menos resolución o más resolución. Pero una vez lo aplicamos ya es definitivo. Ahora ya este modelo pues lo podemos ver con mayor soltura, porque al ordenador le cuesta mucho menos moverlo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a escalarlo y ponerlo al tamaño que queremos un poco. ¿Veis? Ahí al fondo se ve como muy lejano nuestra rejilla, ¿vale? Pues ahora vamos a escalar el modelo al tamaño más o menos que se ajuste a la rejilla y colocarlo ahí en el centro donde está nuestra cámara y donde están nuestras luces, ¿vale? Una serie de atajos de teclado para ver que aquí estoy en vista, bueno, pues me pongo con como os expliqué al principio, en los conceptos básicos, con el botón central del ratón, pues me muevo y orbito alrededor del modelo, ¿vale? Con el teclado numérico, yo puedo colocar la pantalla justo en vista, por ejemplo, aquí estoy, me está diciendo en vista frontal, he pulsado el botón 1, si pulso el botón 3 me pongo en la vista derecha, si pulso el 7 me pongo en la vista de arriba, o sea que pulsando el botón numérico voy alternando en vista así, pues frontal, desde atrás, lateral, desde arriba, etcétera, etcétera, que a veces pues es útil, Me voy a colocar aquí en la vista justo desde arriba, estoy viendo el hueso temporal justo desde arriba, y ahora pues como explicamos en el primer tutorial, pues pulsando la tecla S vamos a escalar el modelo. Pulso la tecla S, se me aparece esta línea y muevo el ratón y lo voy haciendo más chiquitito. Y más o menos pues que sea del tamaño de la rejilla. Ahora pulso y ya se queda ahí quieto. Pulso la tecla central del ratón y voy colocándome, haciendo paneo con el shift y la botón central del ratón, vuelvo a pulsar la rueda para acercarme, ya me voy colocando hasta tenerlo en donde yo quiero, ¿vale?
Y bueno, lo tengo aquí en un lateral de la rejilla, pues lo podría mover hacia el centro de la rejilla pulsando la tecla G y muevo el objeto. Y ya lo tengo pues más o menos centrado donde yo quiero, aquí en mi rejilla. Bueno, dicho esto, la rejilla te da una idea de la dimensión, ¿no? Pero a mí la rejilla pues no me gusta, entonces vamos a quitarla porque nos va a molestar. Entonces aquí en el pulsando este más, este simbolito más que tenemos aquí, nos sale un pequeño menú con unas cuantas opciones así muy interesantes. Vamos a pulsar aquí sobre la pestaña Display y aquí vemos Grid Floor, que esto es Grid Floor, que es la rejilla del suelo, y no queremos verla. Pulsamos el botoncito y ya pues no la vemos. Vuelvo a quitar este desplegable que me molesta y ya pues no tengo, solo veo los ejes, que así pues nos molesta menos. Bueno, siguiente paso. Ahora vamos a quitar todos los elementos estos de alrededor que nos molestan y quedarnos solo con el hueso temporal. Incluso le vamos a quitar esta parte de mandíbula que me molesta. Bueno, una cosita primero que lo acabo de ver y se me ha olvidado comentarlo. Veis que cuando me acerco, esto se ve como si estuviera facetado, ¿no? Como las caritas son caritas así poligonales. Una manera de que se vea aquí más de forma más bonita es pulsar aquí en donde pone shading, que es el sombreado, pues le ponemos modo smooth y se ve pues más suave, de una manera más agradable, ¿vale? Bueno, pues vamos con lo que he comentado, que es vamos a quitar toda esta geometría, todos estos elementos que no nos interesan. Bueno, para eso el objeto este, que es el hueso temporal, ves que está todo marcado porque tiene todos estos elementos, forman parte del mismo objeto. Pero hay elementos que son independientes, que no están en contacto, que son estas pequeñas cosas que se han aquí reconstruido y este es el artefacto de donde apoya la cabeza del paciente, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos al modo edición, que recordáis que con la tecla tabulador nos vamos al modo edición. Y ahora cuando pulse el modo edición vamos a ver todas las caras, se va a poner casi todo negro porque va a tener un montón de caras y de vértices el modelo. ¿Veis que se pone todo, bueno, todo naranja porque está todo seleccionado? Si pulso la tecla A, se me va a deseleccionar, se me va a poner todo negro. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo de muy lejos. Si me acerco, perdón, si me acerco veis que estoy viendo, uy, se me está yendo. ¿Por qué pasa esto? Cuando me meto en modo edición al ordenador le cuesta más, porque tiene que, digamos, es más complejo, necesita más memoria para trabajar. En el modo edición siempre el ordenador va a ir un poco más lento, Por eso el tema de quitarle los vértices, porque con 1 millón y pico de vértices, con el modo edición, pues el ordenador se nos petaría. Entonces veis que si me acerco, aquí vemos todos los vértices, todas las caras que forman nuestro modelo, ¿vale? Un montón. Incluso le podría haber bajado un poco más la resolución, pero bueno, vamos a trabajar como está ahora. Bueno, entonces nos vamos a situar aquí en una distancia un poco lejos, que solo veamos así a grosso modo el hueso temporal. Y vamos con el ratón, lo vamos a situar sin pulsar ningún botón sobre, digamos, la escama del temporal, sobre lo que, bueno, donde va a estar colocada nuestra mastoide. Y vamos a pulsar la tecla L. Con la tecla L se nos va a seleccionar un elemento que esté independiente del resto. Entonces, por ejemplo, estos elementos, esta parte de la camilla, estos elementos que están aquí colgando, no se seleccionarían. Entonces, si le doy a la L, ¿ves? Que solo se nos ha seleccionado el hueso temporal. Incluso la mandíbula, que no está seleccionada, pues no se ha marcado. Esto no viene perfecto. A veces, si la mandíbula, por lo que sea, se nos ha renderizado de una manera que está tocando el hueso temporal, pues no pasaría esto y la mandíbula seguiría seleccionada, ¿no? Pero bueno, aquí ha salido perfecto. Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora le pulso a la tecla, hay un comando que vamos a invertir la selección. Lo que está seleccionado se va a deseleccionar y lo que está deseleccionado se va a seleccionar. ¿Para qué? Para luego eliminar todos estos elementos que son los que yo no quiero. Yo no quiero que esté esto aquí, lo de la camilla, esto aquí flotando, la mandíbula tampoco la quiero, yo solo quiero borrar. Y solo me quiero quedar con esto que está seleccionado. Bueno, pues para eso voy a invertir la selección y eso se hace con la tecla Control I. Control I y veis que se invierte la selección, ¿vale? Ahora está seleccionado lo que no tenía seleccionado. Y yo esto no lo quiero, pues entonces le doy a la tecla X para borrar. X
y que te pregunta qué es lo que quieres borrar. Bueno, pues yo quiero borrar todos los vértices. Si borro todos los vértices, pues automáticamente se me borran también todas las caras, todas las aristas, o sea, se me borra todo, ¿vale? Le damos a vértices y se me borra todo, con lo cual pues ya he bajado 200.000 y pico vértices. O sea, el ordenador se queda un poquito más relajado. Volvemos al método, al modo objeto con la tecla tabulador y pues ya tenemos nuestro hueso temporal sin todos esos elementos añadidos que teníamos, ¿vale? Bueno, ahora pues si lo que estamos buscando es solo una inspección de la superficie del hueso temporal, pues con esto no valdría. Pero bueno, para eso no haría falta traerte el modelo a Blender, porque esto generalmente se puede obtener desde cualquier visor Dicon que te haga una reconstrucción de superficie. Nosotros lo que queremos ver es el interior de la mastoide. ¿Qué problema tiene el interior de la mastoide? Pues que tiene dentro, este objeto dentro tiene un montón de geometría, dentro tiene un montón de celdillas, historia que se nos ha de geometría que se nos ha reconstruido, porque la mastoide no está hueca, ¿no? Ese es el problema que tiene en el resto de visores, que cuando quiero mirar dentro, pues me sale un montón de nieve, un montón de artefactos que me impiden ver las estructuras como las meninges, como el seno lateral, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso nosotros lo queremos quitar. ¿Y cómo vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo ahora me voy a ir al modo, el siguiente paso es, me voy a ir al modo edición, vamos a seleccionar solo lo que hay en superficie, toda la geometría que hay en superficie, dejando lo que hay dentro, ¿eh? Y luego lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Bueno, porque esto dentro tiene un montón de caras. Voy a hacer una pequeña cosa sin explicaros mucho para que veáis lo que tiene dentro, ¿no? Vámonos al modo edición. Voy a seleccionar aquí unas cuantas caras. Por ejemplo, este circulito. Y ahora pues le daría vamos a ocultar estas caras. Eso se hace con la tecla H, pero bueno, esto no es importante. Le doy a la tecla H y dentro, dentro veis que tiene toda esta porquería. ¿Veis? Todo esto. Esto es lo que yo quiero quitar, porque esto no me va a impedir mirar. Todo esto son, digamos, el vaciado de las celdas mastoideas, que se ha reconstruido como una geometría, ¿no? Pues eso lo quiero quitar. Entonces volvemos a como estábamos. Nos volvemos al modo objeto. Bueno, tenemos que permanecer en el modo edición, perdón. Nos vamos al modo edición. Y ahora es cuando vamos a jugar con la visión de... la posibilidad que nos da Blender de ver el objeto en modo sólido o en modo transparente. Si lo veo en modo sólido, vamos a deseleccionar todo. Ahora mismo el modelo está en modo sólido. Si yo lo veo en modo sólido y selecciono aquí algo, pues solo se me va a seleccionar lo que estoy viendo. Si lo pongo en modo alámbrico, transparente, le doy con la tecla Z, recordad. Pues ahora estoy viendo, veis que se ve por transparencia el interior de estas celdas mastoideas. Si yo seleccionara aquí el circulito como he hecho antes, no selecciono solo lo de fuera, selecciono todo. Hago como si fuera un atravieso todo, rayos X, ¿no? Y selecciono todo, tanto lo que está delante como lo que está dentro como lo que está fuera. Bueno, pues eso no nos interesa, sino que nos interesa solo seleccionar lo que estoy en lo que está fuera. Entonces vamos a volver al modo sólido con la tecla Z. Y bueno, nos vamos a situar un poquito lejos del modelo. Y esto es una parte un poco tediosa, pero simplemente con la tecla B vamos a hacer un marco. ¡Pum! Y selecciono todo lo que veo, ¿eh? Pensaréis que ya hemos acabado, pero no. Veis que si giro, sigue habiendo un montón de caras que no están seleccionadas. Pues le doy otra vez a la tecla B. Me sale el marco, lo arrastro con el botón izquierdo del ratón y suelto. Y se selecciona esto. Bueno, pues ahora entonces vamos a hacer unas cuantas pasadas, vamos a girar el modelo varias veces, ¿eh? Y hacemos unas cuantas pasadas asegurándonos de que seleccionamos la mayor parte de la geometría del modelo por fuera, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es un poco... Invertir un poquito de tiempo, le damos vuelta. Cuando... Mira, lo que me acaba de pasar es que me he equivocado y se me ha deseleccionado todo. Cuando hagáis algo
os equivoquéis en algo y querráis volver atrás, pues le dais a control Z, eso es el undo, el volver atrás, ¿vale? El deshacer. Bueno, pues vuelvo a moverme, todo lo que está en negro no está seleccionado. Empiezo a pulsar. Voy seleccionando, me muevo por aquí está el negro, me muevo por aquí, no está el negro. Y bueno, pues cuantos más pases de esto hagáis, pues más voy seleccionando. Bueno, creo que es suficiente. Bueno, antes que proseguir, vamos a hacer un pequeño truquito. Me vuelvo y veo la cara de superficie del temporal. Aquí tenéis que tener un poco de visión porque con el modelo seleccionado pues la cosa se hace un poco confusa. Y bueno, veis que aquí la parte esta del CAE, bueno, pues yo quiero seleccionarla bien, quiero seleccionar también el interior un poco, porque quiero que se me reconstruya la pared posterior del conducto, ¿eh? Y un poco el promontorio y eso, porque me permite un poco, pues ver un poco, porque si lo dejo aquí, toda esta parte que sería el promontorio, porque aquí no se ve membrana del tímpano, etcétera, etcétera, incluso en algunos, pues veis aquí, esto es el martillo, pues eso no me va, se va a seleccionar, no se me va a reconstruir, ¿vale? Entonces, voy a terminar aquí, voy a marcar un poco. Para eso entonces me voy a poner en el modo alámbrico, en el modo alámbrico con la tecla Z. Entonces aquí estaría, vuelvo otra vez al de antes, aquí estaría el CAE, ¿no? Voy a poner el cursor donde está el CAE. Esta sería la zona del CAE. Entonces con la tecla C, que es la selección, recordad, la selección con pincel, voy a hacerlo un poco más chico, voy a seleccionar todo esto. Estos son también los vértices interiores, porque así se va a seleccionar esto un poco mejor. Se va a reconstruir un poco mejor. No lo agrandéis mucho, porque cuanto más lo agrandéis, más peligro tenéis de captar celdillas que no nos interesan, ¿eh? Todo esto que se ve sombreado negro es, digamos, geometría innecesaria que nos vamos a quitar. Bueno, volvemos al modo sólido. Y ahora vamos a invertir la selección para que se seleccione todo lo que hay dentro del hueso. Entonces recordad que invertir la selección es control I. Entonces se me ha marcado lo que hay dentro del hueso. Aquí parece que no os ha marcado gran cosa, pero no os preocupéis que dentro hay un montón de cosas. Bueno, yo ahora podría eliminarlo directamente, pero no quiero eliminarlo, ¿por qué? Porque a veces también en esta geometría innecesaria que hay dentro, pues se ha reconstruido el oído interno, se han reconstruido los canales semicirculares. Bueno, es interesante a veces echarle un vistazo a ver si hay alguna estructura que nos interese. Entonces, vamos a separarla de nuestro modelo. Hemos dicho que todo esto forma un objeto, pues ahora esas geometrías que tengo ahí reconstruidas, vamos a que se convierta en otro objeto, ¿eh? Eso se realiza con la tecla P. Y entonces, P, pone aquí separar, separate. Y entonces vamos a separar por selección. Lo que está seleccionado se va a separar. Le pulso. Se lo está pensando. Y bueno, no ha pasado nada, pero veis que aquí ahora ya me aparecen dos objetos. El Right Temporal Bone, que es el primero que hemos editado, que es el que hemos exportado, y el Right Temporal Bone 001, que es, digamos, el otro que hemos creado, que contiene todo eso que no nos interesa. Vamos a cambiarle... Bueno, el 001 es el normal y el otro... No, perdón, el 001 es lo que hay dentro. Vamos a cambiarle el nombre para que no nos liemos. Entonces vamos a ponerle celdilla. Si pulsamos dos veces, pues podemos cambiarle el nombre al objeto, ¿vale? Aquí en esta pantalla veis los ojitos, esto es para visualizar o no visualizar. Entonces voy a pulsar el objeto del hueso temporal y voy a marcar el ojito. Entonces cuando lo marque se va a borrar, pero no es que se haya borrado, sino que no es visible, ¿vale? Muy bien. Y veis, esto es todo lo que había dentro del hueso temporal. Y esto es lo que hemos eliminado. Bueno, y veis lo que os digo, aquí están los canales, por ejemplo, los canales semicirculares. Que se han marcado ahí. Entonces esto es interesante que no los mováis, ¿para qué? Para que mantengan un poco la relación de tamaño que tiene con el hueso temporal. Entonces que no lo mováis con la letra G, por ejemplo, que no los pulséis y ahora yo haga así y lo muevo.
Porque entonces ya estoy cambiando el tamaño en relación al otro hueso que tenemos ahí reconstruido, ¿vale? No lo muevo. Bueno, pues ahora vamos a irnos al modo edición. Yo podría, pues ya si no me interesa nada esto, pues lo borro y punto, ¿eh? Y borro este objeto y punto. Pero bueno, vamos a aislar este huesecillo, estos canales semicirculares, ¿vale? Entonces, esto me voy a volver a ir al modo edición y vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Con la letra L voy a pulsar en algún punto de las celdas estas, o bueno, o en algún punto de los canales semicirculares que están aquí, L. Y veis cómo se me marcan solo los canales semicirculares. Bueno, pues ahora todo lo demás no me interesa. Entonces, pues puedo hacerlo dos cosas. O borro todas las celditas estas, vamos a hacerlo. Por ejemplo, invierto la selección, control I, y le doy a X, y borro los vértices. Y ya está. Solo me quedo con los canales semicirculares. Entonces a este modelo, vámonos a volver al modo objeto. Podría llamarle canales semicirculares, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos esto ahí. Bueno, ahora ya nos olvidamos un poco de los canales, lo dejamos ahí. Vamos a activar de nuevo el ojito de nuestro hueso temporal. Y ahora ya sí vamos a hacerle la mastoidectomía, como quien dice. O sea, quitarle esta parte de la cortical que nos interesa, que es como si nosotros fresáramos esta parte del hueso, la fresamos y vemos el interior. Pero ya el interior sin artefactos, sin toda esa morralla que tenemos dentro. Bueno, pues entonces esto nos vamos al modo edición, de nuevo. Nos ponemos el hueso interesante. Ay, perdón. Tenemos que tener seleccionado el hueso temporal. Nos ponemos aquí en una posición así más o menos quirúrgica, ¿vale? Y nos vamos al modo edición. Entonces, es muy útil aquí la selección con pincel y vamos a pintar la zona, digamos, que fresaríamos en un hueso temporal. Bueno, una mastoidectomía un poco más amplia de la que fresaríamos en un hueso temporal, porque para verlo un poco mejor, ¿no? Entonces, con la tecla C me sale la selección por pincel. Recordad que con la tecla del ratón lo puedo mover y hacerlo más grande. No lo vamos a hacer muy grande. Y entonces voy marcando lo que yo fresaría. Me meto un poco aquí para el cigoma, me insinúo en el cigoma, voy para atrás, voy hacia detrás, me voy aquí a la región por detrás, hipotéticamente por detrás del seno lateral, vamos a irnos hacia la punta, siempre un poco respetando los bordes, ¿eh? Y respetando la pared posterior del conducto, porque es interesante mantenerla como si estuviera haciendo una mastectomía cerrada. Y detrás de aquí de la espina de Henle, vale. Y todo esto pues me lo marco. Pues si quiero hago esta más grande. Vale. Lo voy dibujando. Bueno, lo muevo un poco para verlo, a ver si estoy satisfecho. Yo creo que sí. Bueno, y ahora, pues estos vértices los borramos y vemos lo que hay dentro, ¿vale? Borramos X y vértices y entonces se nos hace un boquete. ¿Eh? Volvemos al modo objeto, porque se verá mejor sin todas estas aristas. Y bueno, pues aquí tenemos. Ahora ya viene ya la parte de refinamiento que queráis. Por supuesto, veréis que aquí yo al haberme seleccionado, me he comido más de la pared antes de la pared del conducto, pues se me han mantenido aquí algunas celdas, ¿eh? Pero bueno, aquí podéis ver el interior de la mastoide, veis la forma que tiene el hueso, el seno lateral, la cresta digástrica, incluso esto, veis que la cresta digástrica, esto es el facial, los huesecillos, ¿eh? El seno petroso superior, la meninge, vemos la relación que hay entre la meninge y el ático, vemos que en este hueso pues, vamos a tener un espacio grande en el epitímpano, ¿eh? Esto sería la cabeza del martillo. Ya pues si queréis quitar todas estas imperfecciones, pues ya si vais a sacarle una foto o algo, pues hombre, se puede mejorar, ¿no? Pero bueno, haciéndolo aquí rápido, veis el tímpano, veis el huesecillo, etcétera, etcétera. En otros tutoriales pues enseñaré a poner algunas luces, a renderizar y esto pues se le puede sacar una foto pues, mucho más vistosa.
Ya moviendo, pues podéis ver un poco la morfología que tiene la meninge. Veis cómo la meninge suele hacer esta depresión hacia el interior, hacia más o menos la mitad de la mastectomía, que en el epitímpano baja, esto es muy típico, el ángulo de Chitelli, la forma que tiene, este seno lateral, si es o no procedente, el bulbo yugular, que es este, que aquí bueno, se nos ha reconstruido un poco regular, pero bueno, se puede ver un poco cómo sigue el bulbo yugular, ¿eh? Aquí veis, me puedo acercar, ¿vale? Este es el facial. Entonces, bueno, ya dependiendo de la calidad, bueno, aquí veis la ventana, el promontorio y la ventana redonda, ¿eh? Esta es la ventana redonda, una más corta del yunque. Ya cuando a esto se le coge el truquillo, pues te puedes poner a, bueno, pues a reconstruir muchas cosas. Aquí se ve el CAI al fondo, este es el conducto auditivo interno, ¿no? Ahí cuando me muevo, veis la relación que tiene esto para, bueno, cuando, bueno, que se dedica a neurocirugía de esta zona o cuando en curso de hueso temporal, pues veis la relación que tiene el CAI con la meninge de fosa media, de fosa posterior, perdón. Esto de aquí, que está reconstruido y cortado, es el saco endolinfático. Este de aquí, el acueducto endolinfático, el acueducto vestibular, ¿vale? Y bueno, pues echándole un vistazo podéis ver, y sobre todo pues tenemos una visión un poco, bueno, de lo que nos vamos a encontrar en la cirugía. Cuando estos pasos se automatizan y se le coge el truquillo, pues hombre, no se tarda demasiado en llegar a aquí. Luego ya en hacer unas fotos y tal, pues hay que hacer algunas cositas, ¿no? Pero en llegar aquí no se tarda demasiado. Y bueno, esto ha sido todo.